Queridísimo Horacio Urbano, ¿cómo estás? Bien, querido David, ¿qué tal? Qué gusto. Oye, con ganas de platicar contigo. A ver, ha sido un gran tema, yo creo que se ha politizado y se ha metido en demasiados rollos, pero ¿cómo está la situación de vivienda y especialmente de vivienda para renta? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Porque por un lado está la necesidad de vivienda y por otro lado hay mucha vivienda abandonada, ¿no? Porque se construyó cuando no había, se construyó mal, no había servicios públicos y no había muchas cosas, pues la gente no va a vivir donde no hay esas cosas, ¿no? Mira, sí, nada más que hay muchas leyendas en torno al tema del sector vivienda, y una de ellas es la de las viviendas abandonadas, Qué bueno que porque por eso te hablé, qué bueno que ya sabes por qué te hablé, porque a mí de repente me gusta salirme de la coyuntura y eras a lo que sabe, y por eso es bueno hablar con expertos como tú. pues mira, gracias, pero lo que pasa es que normalmente hay una confusión entre vivienda abandonada y vivienda deshabitada. La realidad es que las viviendas deshabitadas pueden ser viviendas deshabitadas porque tú tienes una casa aquí y una en Cuernavaca, y cuando te fueron a encuestar en Cuernavaca no abriste la puerta. Entonces está deshabitada, pero no está abandonada. Las viviendas abandonadas, sobre todo estamos hablando de las que la gente dejó de pagar la hipoteca, nadie sabe dónde están y están en un proceso donde la institución que la financió está ya buscando recuperarla. Esas serían las viviendas abandonadas, y después de que se decía que eran 6 millones de viviendas abandonadas, no es cierto. Hay 6 millones de viviendas deshabitadas, pero esas 6 millones de viviendas deshabitadas es un índice perfectamente equiparable a lo que pasa en otros lugares del mundo, porque es lo que tiene que haber. Tiene que haber un porcentaje de viviendas deshabitadas, porque si no, el mercado no podría responder a las necesidades de la gente. Eso es normal. Ahora, si hay un tema con viviendas abandonadas, que son, básicamente se está hablando de que son como 600,000 viviendas abandonadas a nivel nacional, que eso sobre un parque habitacional de más de 36 millones de viviendas. La verdad es que ni son tantas, sí son muchas y sí, obviamente son gravísimas para las personas que lo padecen, y para algunas regiones, que en algunas regiones sí se agudizó esto, ¿no? En algunas ciudades de frontera, en algunos lugares del Estado de México, donde sí, como tú dices, se construyeron las casas donde había terreno, y donde había terreno barato y permisos, y no donde se debía. Ese fue un problema de política pública, que ahora los gobiernos deciden echarle el problema a los privados, como si los privados hubieran decidido por sí mismos dónde construir, cuando la Claro, decisión de dónde se a ver, construye es tema de política ahí, pública. perdón que te interrumpa. Los privados tenían que sacar permisos federales, estatales y municipales No, para construir. Entonces, ¿no es no, culpa de ellos creo si que les daban no. esos permisos? A mí me tocó ver montones de helicópteros con gobernadores, presidentes de la República, presidentes municipales, bajando a hacer el lanzamiento de las nuevas zonas que querían desarrollar. Incluso, no sé si te acuerdas, pero el presidente Peña Nieto hizo un programa de viviendas bicentenario Sí. que anunció la ciudad de la ciencia, la ciudad de la... Y era una jalada, pero él las anunció y era política pública. Obviamente, antes de hacer ese lanzamiento, se juntaba con el sector privado para decirles, por favor, ayúdenme, compren ese terreno, desarrollenlo, los vamos a apoyar con todo. Y eso fue cuando el sector privado, no se manda solo el sector privado, sobre todo un sector como el de vivienda, que implica tanta inversión y tanto largo plazo, responde a política pública. Entonces, la causa de las viviendas abandonadas, que sí las hay, es un problema de política pública. Ahora, ¿qué se hizo en el Infonavit durante el sexenio pasado? Porque cuando se oye a Octavio Romero hablar, parecería que todos eran muy corruptos y que siguió siendo igual con el nuevo director, con el director con Carlos Martínez el sexenio pasado, que yo creo que no es así, pero corrígeme si me equivoco. No, yo creo que el sexenio de Carlos Martínez, seguramente como todos tienen cosas cuestionables, pero me parece que en términos de corrupción no podemos hablar para nada de un Infonavit corrupto. Podemos hablar al contrario, de cómo un esfuerzo importante real, y hay que reconocerlo, por cuidar los derechos de la gente. Un tema que el presidente López Obrador lo indicaba en su momento, de que la gente idealmente no perdiera sus casas, de que hubiera créditos más baratos, pasar los Sí, lo créditos que le llamaban cobranza social. pesos, la cobranza social y recuperar la esencia social, la esencia humana del Infonavit. Eso creo que fue un acierto, creo que es importante, y creo que va en línea con lo que está pasando en todo el mundo, y más ahora que vemos una evidente crisis de vivienda, que todo esto que está pasando con la presidenta es una
darse cuenta de que hay una crisis y que hay que hacerle frente. O sea, yo diría que el paso de Carlos Martínez transparentó la cartera, Transparentó la cartera. arregló gran parte de ese problema que había. Finalmente fue un problema. Curiosamente, hoy Murat es senador afiliado a Morena. En la época que Murat fue cuando hicieron los problemas y con David Penchina, que se hicieron esos programas de recuperación de cartera que le pagaban por adelantado al despacho de abogados y luego se recuperaba y que se perdió muchísimo dinero. Pero esos no los hizo Carlos Martínez, los hicieron Penchina y Murat, que, insisto, Murat presumía su foto de afiliación a Morena. Pues sí, mira, los políticos, ¿qué te digo? Hoy creo que tú lo comentabas en un post desde que el PRI está desapareciendo porque se pasó más a Morena, tampoco es que ¡Claro! vaya. Sí, no, es que dicen que van a acabar con el PRI, pues sí, todos están yendo a Morena. La energía no se crea y se destruye, solamente se transforma. Sí, o sea, creo que en esto Octavio Romero se está brincando como todo lo que hizo Carlos Martínez, como si él viniera a salvar todo el problema, ¿no? No, la verdad es que Carlos Martínez puso mucha base. De hecho, él, parte de lo que ha dicho es que él defendió el tema de la fiscalización del Infonavit. O sea, creo que Carlos Martínez sí tuvo una buena intención, tuvo una visión muy en línea con lo que quería el presidente López Obrador, lo cual me parece bien. Insisto, o sea, quizá, es más, tuvo buenos números el Infonavit, tú decías, reconoció el problema de cartera señalando de que dónde estaba el problema de la cartera vencida, que es un tema delicado, está en 19%, tú sabes que 19% es una barbaridad, pero lo reconoció. Entonces yo creo que Romero, sí, en efecto, habla poco del sexenio de Infonavit con López Obrador, que es el que llevó Carlos Martínez, pero el sexenio en Infonavit creo que fue bastante rescatable, fue bastante positivo. Dejó un sector en marcha, hay que decirlo. O sea, con la transición, cuando ganó López Obrador, había gente que pensaba que iban a paralizar el Infonavit y no, siguió operando. Ahora que hubo un nuevo cambio de gobierno, sigue operando. Entonces me parece que ese es un mérito, ¿no? Hay otra cosa que lanzaron en estos años recientes, es un montón de productos. Habrás oído de este producto de Unamos Créditos, donde un Sí. par de hermanos pueden unirse. O sea, hay cosas muy positivas, que obviamente son perfectibles, son mejorables, créditos para mujeres. O sea, hay cosas que marcan una pauta de cómo darle mejor atención al derecho ambiente. Y la forma de darle mejor atención es reconociendo sus problemas y dándole una gama amplia para que pueda elegir la que mejor le conviene, no estar en un Infonavit monoproducto, ¿no? Un Infonavit con verdaderas respuestas. El Infonavit, no sé si te acuerdas, pero también lanzaron el crédito para comprar terreno, Sí. el crédito para construir en terreno propio. O sea, habrá que ver cómo han funcionado y cómo se pueden mejorar. Para mejorar la vivienda, todos estos productos buscaban mejorar, y yo creo que lo hicieron con bastante éxito, mejorar la calidad de vida de los derechohabientes. Sí, y responde a la necesidad de la gente, donde de pronto hubo una euforia hace muchos años de pensar que todos tenían que ser propietarios, y no necesariamente. O sea, para bien o para mal, hay mucha gente que le funciona mejor rentar, que no puede comprar, y lo que hay No, que y hay tener gente que no quiere comprar. muchos que no quieren comprar. Muchos. Hoy un joven valora mucho su movilidad, no se quiere amarrar una hipoteca, prefiere estar listo para moverse en la ciudad, en el país o al extranjero. Entonces, sí me parece que estamos en un Infonavit y en un sistema financiero, porque hay que decir también que esto que pasó en Infonavit pasó con los bancos. Hay una variedad de productos. Tú llegas a pedir una hipoteca y te presentan un menú, pero como de taquería, con un montón de opciones para ver. Sí, y que lo vayas armando además. Sí, quieres comprar y que el mismo crédito de compra te incluye un remanente para que puedas remodelar con esa lana, se puede. En fin, quieres sustituir de que tienes una hipoteca viejita que era más cara, tomar una hipoteca nueva para pagar la vieja cara y tener una hipoteca mejor, se puede. O sea, me parece que el sector hipotecario mexicano ha madurado mucho, y eso lo vemos en el buen desempeño de que en los años recientes, incluso durante la pandemia, creció el mercado del crédito hipotecario tanto en la banca como en Infonavit, aunque en Infonavit con esta tendencia se dieron menos créditos para viviendas nuevas, pero muchos créditos para vivienda usada, para remodelación, para ampliación, y eso me parece que es sano, eso es necesario. Querido Horacio, gracias, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien.
Querido David, abrazote. Gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti.